plática estará a cargo de la doctora Alejandra Molano Triviño. Ella es médico internista y nefróloga egresada de la Pontificia Universidad Javeriana, profesora de nefrología de la Universidad del Rosario, Fundación Cardioinfantil Bogotá, Colombia. Es jefe de posgrado de nefrología de la Universidad del Rosario, Fundación Cardioinfantil Bogotá, Colombia. Ella también realizó un fellow en el International Renal Research Institute of Vicenza y es fellow del International Society Peritoneal Dialysis y es co-creadora y promotora del proyecto Blue Planet Dialysis de Econefrología. Bienvenida, Alejandra. Hola, en los próximos minutos vamos a hablar sobre un tema que es totalmente cotidiano para aquellos nefrólogos que trabajamos en cuidado crítico, que son las estrategias para el cuidado y la preservación del circuito extracorpóreo. ¿De qué vamos a hablar? Básicamente de cómo evitar que esto que veo en la pantalla ocurra. Es claro que la coagulación de los circuitos extracorpóreos es muy evidente. La sangre se pone oscura, aparecen tractos negros en el dializador, hay espuma, hay coágulos en las cámaras y en la trampa venosa, y empiezan a aparecer algunas alteraciones de alarmas como presión transmembrana alta, presión de efluente negativa, y si hacemos seguimiento de la eficiencia de la terapia, hay caída del DP de nitrógeno ureico. Cuando vemos esto en el microscopio electrónico, en la foto de la izquierda podemos ver una fibra capilar prácticamente indemne, mientras que en las fotos de la derecha vemos un tapiz espeso de células hemáticas cubriendo todo el interior de la fibra capilar, constituyendo una barrera contra la posibilidad de intercambio de sustancias y por ende explicando la disminución de la eficiencia de la terapia después de que esto ocurre. Es una cosa tan relevante y un problema tan importante que las guías KDIGO de lesión renal aguda tienen un capítulo exclusivamente dedicado a la prevención del deterioro de estos filtros por coagulación. En esas guías de la edición del 2012 se considera más o menos resuelto el problema mediante la recomendación del uso de citrato sobre otras estrategias, especialmente en pacientes que tengan riesgo de sangrado o que tengan sangrado. Sin embargo, con la pandemia que nos tocó vivir, enfrentamos un súbito incremento de casos críticos con una enfermedad agresiva que se manifiesta de diferentes maneras con eventos trombóticos serios que no han excluido a los filtros. Es así que desde comienzos de pandemia empiezan países europeos y luego a nivel global a reportar una sobrevida más corta de los filtros y más filtros necesarios para el tratamiento de los pacientes. Poco a poco fuimos entendiendo la complejidad de la enfermedad y entendimos que estos pacientes, por lo general, se comportan con criterios de coagulación intravascular diseminada y con otras alteraciones fisiopatológicas que de por sí acompañan a la enfermedad y producen coagulación intravascular. Esta problemática nos abrió los ojos a la necesidad de evaluar si lo que estamos haciendo es adecuado, incluso en esos escenarios del paciente crítico gravemente enfermo, en los que hay activación de las cascadas de coagulación, hay alteración de la función plaquetaria, activación de complemento, que adicionalmente con los problemas que genera el material extraño que implica el circuito extracorpóreo y el filtro, van a desencadenar una activación de las proteínas de coagulación que van a llevar a la coagulación del circuito. Esa coagulación va a disminuir la dosis entregada de terapia, no va a permitir que la sangre del paciente sea retornada en su totalidad a la volemia, con las consecuentes pérdidas sanguíneas, necesidad de transfusiones, aumento del tiempo en UCI y las consecuencias económicas tan relevantes
relevantes para nuestros países en Latinoamérica. Conseguí un artículo que me pareció muy interesante, en el cual se evaluó la influencia de la supervisión de los esquemas de preservación y se hizo una reeducación y un reentrenamiento a las personas encargadas de las terapias continuas en la UCI, y se ve que después de un periodo de intervención, básicamente de educación y de vigilancia, hubo mayor vida útil de los filtros y disminución del número de filtros empleados, independientemente del tipo de terapia anticoagulación que se utilizara. Y esto se vio reflejado en una reducción de costos bien significativa, bien importantes, que se muestra aquí en esta gráfica en dólares americanos. Entonces, es una necesidad de las unidades de cuidado crítico y una responsabilidad de los nefrólogos críticos estar pendiente de esto. Sin embargo, es clave recordar que el filtro se puede reemplazar, que realmente nuestra premisa como médicos siempre será no hacer daño. Por lo tal, debemos evaluar de manera dinámica e individualizada, siempre en cada paciente, cuál estrategia es la correcta para el momento dado de nuestro paciente. Propongo para nuestra revisión un modelo ideal de preservación del circuito que va a depender mucho de las características de cada circuito y de las recomendaciones del fabricante, pero que idealmente debería aproximarse a una vida útil del circuito de más de 72 horas. Propongo al menos 48 horas para darle como un punto positivo, que no tenga efectos sistémicos ni efectos secundarios, que su monitoría sea fácil, su reversión rápida y que resulte costo efectivo. Bajo esta lupa vamos entonces a evaluar las principales estrategias, empezando con la probablemente que más hemos tenido en el mundo, la más difundida, que es la terapia sin anticoagulación, que consiste básicamente en enjuagar el circuito y el filtro, solución salina, cerrando la entrada de sangre con una periodicidad que varía más o menos cada 2 a 4 horas. Esto puede tener las consecuencias nocivas de la heparina, especialmente en la trombocitopenia inducida por heparinas. Se recomienda sobre todo en los centros que lo utilizan en pacientes que tengan sangrados o riesgos de sangrados, y su efectividad va a depender sobre todo de que tengamos un buen acceso vascular, que tengamos una respuesta oportuna a alarmas, y va a ser absolutamente dependiente del usuario. A favor, los lavados continuos van a permitir la remoción de burbujas que van a iniciar la coagulación, permite descubrir coágulos e incluso remover coágulos tempranos, con lo cual se disminuiría la formación de coágulos establecidos. Sin embargo, depende muchísimo de la estrategia, de la frecuencia con la que se hagan los lavados. Esta estrategia, más que otras, va a depender del mantenimiento del nivel de la cámara atrapa-burbujas con la mínima interfase aire-sangre, que es uno de los factores que va a favorecer la coagulación. Adicionalmente, requiere una atención oportuna de las alarmas. A este respecto, me pareció muy interesante esta revisión sistemática de cuál es el grado de evidencia de la influencia del tipo de catéter, de la funcionalidad del catéter, del tipo de terapia que utilizamos, de la modalidad, de si las usamos pre o postdilución. Y encontré que en 810 se favorece más los QVs más altos para disminuir la coagulación del circuito y a la hemodiafiltración sobre la hemofiltración. Sin embargo, todas estas recomendaciones no farmacológicas, no anticoagulantes, realmente se basan en trabajos meramente observacionales y se consideran con un grado bajo de evidencia. De todas maneras, no podemos obviarlas, pero sí probablemente deberíamos pensar en apoyarnos en otras estrategias complementarias. Entonces, bajo la lupa de nuestra calificación,
La terapia sin anticoagulación nos provee, dependiendo de la robustez del equipo y del cuidado que haya tenido con los lavados, casi siempre al menos 48 horas de funcionamiento del sistema. No suele tener efectos sistémicos, la monitoría va a ser dispendiosa y por tanto la costo-efectividad puede limitarse por la posibilidad de coagulación temprana. Entonces vamos a empezar a revisar aquellos basados en anticoagulación. Empezamos por una vieja compañera de batallas, que empieza rápidamente a actuar, que tiene una vida media que va más o menos a los 90 minutos, pero que se puede extender grandemente en pacientes con insuficiencia renal. Tiene antídoto, que es la protamina, y tanto la heparina como la protamina tienen algunos riesgos claramente descritos, como el sangrado en la heparina, la hipercalemia, la trombocitopenia, y en el caso de que se utilice la protamina, los riesgos son sobre todo los de hipotensión, reacciones anafilácticas, sobre todo cuando se utilizan en dosis altas. ¿Cómo utilizamos la heparina en un sistema extracorpóreo de terapia dialítica? Lo ponemos antes del filtro. Entonces se pone un bolo y luego una infusión que se va titulando de acuerdo a niveles de TPT tomados inicialmente a la hora y luego cada 4 a 6 horas para mantener niveles terapéuticos entre 1.2 y 1.5 veces el TPT normal. En caso de que se utilice protamina, se debe administrar después del filtro o administrarlo al paciente directamente de acuerdo a las dosis de heparina que se hayan empleado. Ventajas, pues la conocemos, es económica, se revierte relativamente fácil o al menos teóricamente fácil. Y las desventajas, la farmacocinética es un poco impredecible, variable sobre todo en pacientes que tengan alteración del metabolismo hepático o renal de la heparina, el riesgo de trombocitopenia inducida por heparina y que pues definitivamente no es algo que podamos utilizar en pacientes con sangrado o con riesgo de sangrado. La calificación le daríamos entonces que al menos 48 horas de funcionamiento del sistema, probablemente sí, pero a expensas de efecto sistémico y de potenciales efectos secundarios, por lo cual considero que dista de ser una anticoagulación ideal de un circuito extracorpóreo. Seguimos entonces con las heparinas de bajo peso molecular que nos acompañan en la terapéutica desde finales de los años 80 y que pues realmente no son tan difundidas para las terapias de reemplazo renal continuas. Tiene ventajas respecto a la heparina no fraccionada en cuanto a que tiene menor riesgo de hipercalemia, menor riesgo de trombocitopenia inducida por heparina y un riesgo, por lo menos para indicaciones de anticoagulación sistémica, de menor sangrado. Sin embargo, el efecto anticoagulante es prolongado de la vida media, excede las 8 horas, es más costoso y la monitorización implica la medición de la proporción de la inhibición del factor desactivado, que no siempre está disponible, por lo menos en nuestros países. Si llegásemos a utilizar la heparina de bajo peso para el sistema extracorpóreo, tendríamos que ponerla nuevamente prefiltro, una dosis de carga, luego dosis de mantenimiento cada 4 o 6 horas y monitorizar el antidesactivado con metas de 0.3 unidades por mililitro. Ventajas, y a la luz de la calificación, posiblemente daría una anticoagulación efectiva del circuito, pero su efecto es sistémico, no es fácil su monitoría, la reversión implica la transfusión de hemoderivados, que no siempre es tan rápido ni tan bueno, y efectivamente no resulta costo efectivo. Seguimos con el citrato, que para algunos en cuidado crítico puede resultar novedoso o incluso intimidante. Sin embargo, hemos utilizado citrato desde los años 70 como anticoagulante para las transfusiones.
El citrato se empezó a utilizar en los circuitos extracorpóreos de diálisis desde los años 90 y básicamente lo que buscamos con el citrato es quelar el calcio para que no se produzca la coagulación, siempre manteniendo concentraciones entre 4 y 6 milimoles por litro de sangre tratada de citrato, con un objetivo de calcio dentro del filtro, idealmente entre 0.3 y 0.5 para que garantice la anticoagulación. Adicionalmente, se tiene un efecto de fuente de energía del citrato, ya que puede producir un aporte calórico que, dependiendo de las concentraciones de dextrosa en la que esté presente, puede ser mayor o menor. Las ventajas del citrato es que brindan una anticoagulación regional que se limita al circuito extracorpóreo, tienen menor riesgo de sangrado y de necesidad de transfusión comparados con la heparina sistémica, y probablemente por eso es que las guías KDIGO lo han recomendado en pacientes con alto riesgo de sangrado o con sangrado activo. Adicionalmente, se utiliza también como un tampón que puede ser útil en estos casos. Si vamos a usar el citrato, lo que hacemos es ponerlo en la predilución o en una infusión prefiltro, y al finalizar el circuito al paciente se le pone gluconato o cloruro de calcio para volver los valores de calcemia a la normalidad. Lo que se produce entonces es un complejo de citrato de calcio que va a ser excretado, va a ser depurado en su mayor parte al efluente, y solo una pequeña parte del complejo de citrato de calcio va a volver al paciente. Esa cantidad de complejo de citrato de calcio que es removida varía dependiendo de la modalidad de terapia que se utiliza, siendo mayor en la hemodiafiltración predilución y en la hemofiltración pre y postdilución del 60%, y un poco menor cuando utilizamos solamente hemofiltración con predilución. El complejo de citrato de calcio que ingresa al paciente es metabolizado en el hígado a 3 moléculas de bicarbonato. De allí la virtud del citrato de servir también de tampón para el equilibrio ácido-base. Probablemente el temor o de la incertidumbre que genera empezar a usar citrato es sobre todo en los pacientes en los que se puede haber alterado el metabolismo del citrato por falla hepática o por choque. Realmente todo depende de la monitorización que se le haga al paciente. Cuando se hace un seguimiento estrecho de la calcemia, específicamente con el calcio iónico, y calculando el índice de calcio, es fácil detectar de manera oportuna la acumulación del citrato antes de producirse una toxicidad. Y debemos tener protocolos y unas estrategias robustas encaminadas a la prevención de esas complicaciones. De hecho, hay varios trabajos que han mostrado que puede haber una mayor tasa de acidosis metabólica y de alcalosis, por lo menos que los casos de hipocalcemia pues evidentemente van a ser mayores que con heparina, porque pues la heparina no tiene nada que ver con el calcio, pero realmente la mayoría de los eventos de alteraciones del equilibrio ácido-base, de alteraciones electrolíticas, son benignas, son escasísimos los casos severos, sus efectos son leves, son prevenibles y corregibles rápidamente con ajustes en el protocolo, por lo cual lo que sí es clave cuando vamos a utilizar citrato es el énfasis en la educación y en el entrenamiento continuo de los equipos. Realmente no hay contraindicaciones absolutas para el uso del citrato. La falla hepática se ha descrito frecuentemente, la disfunción tisular, específicamente con la hiperlactatemia producida por hipoperfusión tisular, y la disfunción mitocondrial. Me voy a detener sobre todo en la hiperlactatemia, que como sabemos está frecuentemente encontrada en pacientes en UCI. Hasta el 40% de los pacientes pueden producirla. Y pues ha sido característicamente una contraindicación para el uso del citrato. Les traigo un artículo del año pasado en el cual se utilizó citrato en pacientes con hiperlactatemia y con riesgo de sangrado.
se excluían a aquellos pacientes que tuvieran una falla hepática severa o que tuvieran una hiperlactatemia tipo B. Lo que se encontró es que con un protocolo de respuesta oportuna ante anticoagulación del citrato se tenía un efecto benéfico de preservación de los circuitos respecto a aquellos pacientes que no reciben anticoagulación, y no hubo diferencias en las complicaciones de acidosis metabólica que fuesen significativas. Hubo mayor mortalidad en los pacientes que no tenían anticoagulación, y la mortalidad fue básicamente dependiente de la lactatemia, del SOFA y de la hipertensión arterial. Entonces, la conclusión de este grupo es que incluso en pacientes con hiperlactatemia que tienen riesgo incrementado de sangrado, el citrato puede ser útil para prolongar la vida útil del circuito, y que las incidencias de acumulación de citrato y de riesgo de sangrado fueron relativamente bajos, y ellos lo siguen recomendando incluso en pacientes con hiperlactatemia. En cuanto a falla hepática, sobre todo a finales de la década pasada se decía mucho que era contraindicación para el uso del citrato. Sin embargo, cada vez tenemos más trabajos que sugieren que esto puede ser manejado con unas dosis reducidas o con ajustes oportunos del protocolo del citrato. En este trabajo tuvimos menor riesgo de falla de filtro en los pacientes que tuvieron citrato. Solamente de 71 filtros utilizados, hubo 4 eventos reversibles de acumulación del citrato. Por lo tanto, este es otro de los trabajos que sugieren que el citrato podría seguir siendo útil para utilizar y seguir siendo seguro, ya que las consecuencias de la acumulación y la toxicidad por el citrato pueden ser fácilmente intervenidas si se monitorean de manera oportuna. En cuanto a las alteraciones de la oxidación mitocondrial, no encontré unos trabajos claros acerca de pacientes que, teniendo falla de mitocondria, hayan sido utilizados citrato. Sin embargo, quiero destacarles que hay intoxicaciones y envenenamientos que alteran el ciclo de Krebs y que probablemente sí serían una contraindicación para el uso del citrato. Entonces, con nuestro esquema de calificación, tendríamos que pues sí que produce preservación del circuito al menos de 48 horas, no va a tener efecto sistémico, le damos punto positivo, con más o menos efectos secundarios, monitoría fácil aunque exigente, y por ende una costo-efectividad que va a depender de ese tipo de monitoreo. Recientemente salió publicada una revisión de Cochrane de las intervenciones para prevenir la coagulación de los circuitos extracorpóreos, y lo que se encuentra es que cuando comparamos citrato versus las 2 heparinas, de todas maneras sigue habiendo beneficio con el citrato en los pacientes que pueden tener riesgo de hemorragia grave, aunque todavía no se pueden hacer conclusiones acerca del efecto que puede tener sobre la mortalidad o sobre la costo-efectividad. Partamos de que esta revisión de Cochrane solamente incluyó 8 estudios después de depurar por grados de evidencia los otros restantes. De todas maneras, a pesar de que el grado de evidencia no es tan alto, tenemos como conclusión que probablemente el citrato reduce la hemorragia grave y previene la formación de coágulos, aunque todavía no se ven efectos sobre mortalidad o sobre costo-efectividad. Reciente también este artículo JAMA, en el cual se compara el efecto de la anticoagulación regional con citrato versus heparina, encontrando diferencias de 15 horas de vida útil entre las 2 estrategias, lo cual es bien atractivo. Nuevamente, y no esperábamos que fuera así, sin diferencias en la mortalidad global a 90 días. A mí me llama la atención que seguimos comparando lo mismo, que seguimos buscando las mismas respuestas, cuando el estudio original del doctor Mehta en el año 90
nos mostraba lo mismo, que realmente el citrato puede ser superior a la heparina y a los flush de salino en pacientes críticamente enfermos. Volviendo a lo que nos enseñó la pandemia, vimos desde comienzos de todo este bololo que empiezan a surgir una cantidad de respuestas a ese reto que implica la coagulación de los circuitos extracorpóreos. Y es así que empezamos a ver series publicadas de sin solo lavados, solo heparina, solo citrato, y empiezan ya a aparecer algunos de combinación de citrato con heparina. Y es interesante porque probablemente es el ingenio como respuesta a esa necesidad tan imperiosa de mantener funcionando nuestros circuitos. Entonces, por ejemplo, les comparto esta experiencia en el cual empezaban con citrato y si el filtro se tapaba, ponían citrato más heparina. Si se volvía a tapar, aumentaban la dosis de la heparina. Y básicamente lo que ellos hablan es de que sus patencias del circuito cuando utilizaban un solo sistema de anticoagulación era menor de 24 horas, por lo cual ellos en su trabajo sugieren utilizar combinaciones de citrato más heparina sistémica, incluso sobre nadoheparina, y con eso pues obtuvieron unas vidas medias mayores en 27 horas que cuando utilizaban un solo anticoagulante. Más avanzados en la pandemia sale esta publicación de finales del año pasado en el cual se comparó cómo eran las estrategias de anticoagulación cuando utilizábamos terapias lentas continuas o terapias lentas expandidas. Y la conclusión de este trabajo es que el uso del citrato regional en las terapias continuas era superior a las heparinas, y en el uso de las LED le fue mejor a las heparinas de bajo peso molecular. Entonces es muy interesante ver cómo día a día algo que dábamos por hecho y que creíamos que lo sabíamos todo, nos sigue enseñando de acuerdo a las necesidades de nuestros pacientes. Para llevar a casa, resumen de las estrategias de anticoagulación y de preservación de los circuitos, cada uno con sus ventajas, sus desventajas, sus escenarios. Claramente, a pesar de que la evidencia no es fuerte acerca de los factores precondicionantes de la funcionalidad del circuito, como pueden ser el tipo de acceso, la funcionalidad del acceso, las características del paciente, pues puede que la evidencia no sea fuerte, pero no podemos dejarlos de lado y tenemos que estar pendientes de manejar las condiciones de cada paciente, de reducir el tiempo de respuesta a las alarmas y de reconocer los cambios de cada paciente en un momento dado. Es mucho de sentido común, pero también de reentrenamiento y de capacitación constante de los equipos para volverlos sólidos, volverlos robustos, que se pueda brindar un manejo interdisciplinario, que haya una interacción frecuente entre enfermería, entre nefrología, cuidado crítico, para proveer un enfoque dinámico e individualizado de esa persona enferma que está bajo nuestro cuidado. Muchísimas gracias.